El otro día me puse a analizar todas mis inversiones del año, acciones, fondos y un montón de cosas, y parce, me di cuenta de que había una que era la que más plata me había dado. Y no vengo aquí a decirles cuánto he ganado, sino que me di cuenta de que es algo que todos podemos hacer y no es cripto o alguna cosa extraña. Mi nombre es Tommy, llevo más de 10 años creando contenido para marcas de Latinoamérica y Estados Unidos. El año pasado creé mi propia compañía Katori, donde ayudamos a negocios, emprendedores y personas a crear mejor contenido, hacer automatizaciones y crear productos útiles para ellos. Aquí te comparto mis aprendizajes y cagadas desde finanzas personales, creación con inteligencia artificial y todo lo que necesitas saber para romperla en lo que haces. Este año les podría decir que solo esa inversión me ha generado un 738%. No solamente es mi mejor inversión del 2026 como dice aquí, sino que probablemente es una de las mejores inversiones que he hecho en toda mi vida. Entonces ahí empieza a sonar raro, como ¿qué es esto? Cripto, acciones, bienes raíces. Tommy, te compraste una flota de taxis y estás vendiéndolas. Y pues lo cierto, muchachos, es que es algo mucho más simple y es algo que cualquier persona puede hacerlo. No importa si tienen 18, 20, 30, 40, 50, no importa si están estudiando, si están en el trabajo, si están emprendiendo, nada más y nada menos que aprender cosas nuevas, pero con propósito. Y hoy les voy a compartir las 3 áreas de aprendizaje que yo creo que son las más importantes para cualquier cosa que estén haciendo, sea estudiando, trabajando, emprendiendo, y un montón de herramientas que están ahí, están disponibles, son gratis, pero a veces es muy difícil encontrarlas o usarlas bien. Y a mí me han cambiado la vida este 2026. La primera parece obvia y es inteligencia artificial. No es lo primero que uno piensa, pero quiero que sepan que lo siguiente que vamos a hablar en este video no es de inteligencia artificial. Tiene que ver con muchos ámbitos de su vida. Quiero mostrarles el retorno que ha tenido en mi vida porque creo que para ustedes también puede ser muy útil. Vamos a hablar de inteligencia artificial de otra manera. No meterse a ChatGPT a preguntar cosas, sino una herramienta que yo creo que les puede servir mucho y es el vibe coding. Este concepto es muy simple. Es la posibilidad de crear aplicaciones, de crear páginas web, de crear lo que sea hablando. Así como hablan con ChatGPT, básicamente ustedes pueden hablar con una herramienta como Cloud y todo lo que hablan es para crear aplicaciones. Yo, por ejemplo, creé mi primera app este mes y ustedes no se imaginan lo feliz que estoy. Básicamente creé una aplicación que se llama Golem. Miren, esta de aquí es la página web de Golem Type. Es básicamente una aplicación que me deja hundir un botón y todo lo que yo hablo lo escribe en mi computador, pero tiene inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar un texto. Yo aquí puse en mi animación, puedo seleccionar un texto y decirle, oye, ponlo en inglés, hazlo más corto, y ahí mismo lo hace, sin tener que copiar, ir a ChatGPT, oye, pon esto más corto, y copiar y llevármelo, sino que todo es de una y funciona en cualquier aplicación. Entonces yo les digo esto porque yo soy una persona que estudió algo completamente alejado de empezar a desarrollar apps como esto. Y nunca me imaginé estar programando, creando apps, pero estoy muy contento de poder hacerlo porque toda mi vida yo soñé con, oye, qué genial estas ideas que tengo, poder hacerlas realidad. Pero claro, había que contratar un de programador, diseñador, backend, bla, 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 y eso era una cosa impresionante. Pero hoy en día solo hablando, ustedes pueden crear cosas. Y esto se los cuento porque, por ejemplo, esta página web que están viendo aquí, yo la creé gracias a hacer vibe coding, a hablar y crear cosas. Y para esto la primera herramienta que quiero que se lleven es utilicen Cloud. Y como me encantan los ejemplos, les voy a mostrar. Aquí estoy en Cloud, esto es gratis, lo pueden hacer gratuito, solo descargan Cloud o entran a la página de Cloud, así como entran a la ChatGPT y le vamos a decir, oye, quiero que hagas un dashboard interactivo donde yo le pueda mostrar a mi jefe el reporte acerca de los estados de cuenta de nuestra aplicación este mes. Que sea un dashboard animado bien lindo. Ahí está. Por cierto, ahí acabo de usar Golem en mi aplicación. ¿Vieron que hablé y se vio? Me emociona mucho. Listo, se lo pedimos. Entonces esto es increíble porque lo que hace Cloud es que aparte de que investiga y te responde cosas, también tiene algo que se llaman artefactos que puede crear lo que sea. Bueno, casi lo que sea, y funciona muy bien. Este puede ser un primer acercamiento a crear aplicaciones. Miren que por ejemplo aquí me está preguntando, oye, ¿qué quieres? Ingresos, gastos, transacciones. Digamos, yo quiero suscripciones. ¿Tienes un archivo? No, datos de ejemplo. Lo increíble de Cloud es que aquí ustedes pueden ver cómo empieza a crear toda la información. No tienen que entender para nada de esto, pero esto les da una idea de lo que Cloud puede hacer por ustedes. Y parece que ahí viene. Chicos, vean esto, qué locura. Esto que están viendo aquí es un dashboard interactivo de una aplicación que me inventé.
Si se fijan, tiene animaciones, muestra un gráfico. Imagínense la utilidad de esto para sus trabajos, para mostrarle algo a un cliente o a un profesor o a su jefe. Es realmente muy útil. Y quiero que se lleven algo, y es que el objetivo de esto no es que ustedes se vuelvan programadores ahorita y empiecen a crear apps, sino más bien entender cómo estas habilidades les van a servir mucho para estar más adelante que el paquete, ¿no? Ser mejor capacitados que todos los demás. Es como cuando salió Excel, y pues el que aprendió primero Excel tuvo ventaja sobre el planeta entero, porque Excel se volvió una cosa que todas las empresas necesitaban. Porque, por ejemplo, yo lo estoy usando para algo que me apasiona, que es poder sacar mis ideas, hacerlas realidad. Y mi aplicación, la de Golem, ya está en la Microsoft Store y también en la App Store para Mac. Entonces, descárguenla, pueden usarla gratis. No, es maravilloso porque eso ya me empieza a generar ingresos. La gente puede ir, la puede probar, y si le gusta mucho, puede comprarla para tener pues mayores beneficios dentro de la aplicación. Y fíjense cómo una habilidad que me tomó a lo mejor 2-3 días aprender y que estoy mejorando en el día a día, ya me puede generar plata. Y eso para mí es maravilloso. Segunda parte de esta gran inversión, chicos, sin duda alguna, las finanzas personales. En este canal les he hablado de finanzas personales, les he hablado de la importancia de invertir, y aquí yo no voy a hacerles un tutorial entero de cómo invertir, para eso están los otros videos del canal, pero sí les quiero hablar de cosas muy importantes que a mí me cambiaron la vida. La primera, el fondo de emergencia. Muchachos, agárrense, porque esto es impresionante. Parce, este concepto es supremamente sencillo. La idea es que ustedes deberían tener un fondo de emergencia. No importa si tienen 15, si tienen 18, si tienen 20, si tienen 30, si apenas les están entrando los primeros pesos, lo pueden empezar a construir con una pequeña parte de lo que les quede mes a mes. El fondo de emergencia se supone que tiene que ser entre 3 a 6 meses de sus gastos mensuales. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hablar en dólares para que todos entiendan. Vamos a suponer que yo al mes, para sobrevivir, comer, mi arriendo, todo, necesito $1,000. Significa que mi fondo de emergencia debería ser entre $3,000 y $6,000. Para llegar allá, porque eso es un montón de plata, lo que hago es que mes a mes ahorro, no sé, $100, 50. Uno no tiene que tener este fondo de una. Eso se puede demorar hasta años creándolo. Yo me demoré mucho creando el mío, pero hoy que lo tengo me ha cambiado la vida porque da tranquilidad. Es así de simple. Y también te crea esa sensación de tener plata y no querer gastártelas. Porque yo era tipo, a mí me llegaba mi salario y yo decía, ay, sí, voy a ahorrar, pero entonces lo decía, pues pero para eso estoy ahorrando, y me compraba cosas. Pero la sensación de tener 3 a 6 meses de gastos, de salario ahorrados, es algo maravilloso, porque si hay una urgencia, estás preparado. Si necesitas algo, estás preparado. Si tienes que atacar cualquier cosa, estás listo para hacerlo. Yo les conté la historia de unas multas que me llegaron. Qué cagada, pero me llegaron unas multas porque se me olvidó pagar un permiso en mi moto, y me llegaron como $1,500, $2,000 en multas. Esto fue hace unos años, y gracias a mi fondo de emergencia pude atacar como esa necesidad. Entonces es una invitación a que si están pequeños o están recibiendo sus primeros salarios, tengan eso presente y empiecen a hacerlo. Si están grandes, si ya están recibiendo dinero, háganlo. Esto les construye también la percepción de tener bastante dinero guardado, y si son malos, digamos, gestionando la plata, esa sensación de, ok, puedo tener mucho dinero y no gastármelo, porque este es mi dinero de fondo de emergencia y no se toca a menos de que haya una emergencia. Así que este es sin duda una de las inversiones que me ha dado mejor retorno, porque me da mucha tranquilidad, algo que no se puede comprar. En medio de las finanzas personales también he aprendido mucho el uso de las tarjetas de crédito, y es que la mayoría de personas le tienen mucho miedo a la tarjeta de crédito, y si no le tienen miedo, le tienen un amor impresionante. Es como de un lado para otro. Yo aprendí a usar tarjetas de crédito de la siguiente forma: yo no compro con las tarjetas de crédito nada que no tenga la plata ya para comprarlo, pero uso la tarjeta para ganar millas, acumular puntos, crear historial crediticio, que el historial crediticio es lo que va a permitir que más adelante me den créditos más grandes para una casa o para otros proyectos. La invitación aquí es: usen tarjetas de crédito, impúlsense en ellas para crear historial crediticio, ganar puntos, millas. Yo he viajado literal a otros países gratis por usar millas, y esa es la forma en la que las tarjetas de crédito son un excelente motor para empezar a construir otras cosas. Y finalmente, con la parte de las finanzas, es empezar a invertir. Yo sé que invertir suena que uno necesita mucha plata, ser un crack de las inversiones, pero para nada. Yo empecé a invertir hace 5 años con $50.
literalmente. Y ahí empezó un camino maravilloso en el que a veces leía un poco, entendía qué estaba pasando, pero lo cierto es que hoy en día ustedes pueden invertir en fondos que se llaman ETFs. Los ETFs son, imagínenselo como canasticas llenas de acciones donde están las mejores empresas del mundo: Apple, Google, Nvidia, Microsoft, etc. Y ustedes compran esa bolsita y la pueden comprar desde $1 si quisieran, ¿sabes? Y eso lo pueden hacer, es muy sencillo, y si hacen eso mes a mes durante muchos años, van a construir una gran cantidad de dinero, de patrimonio, que les va a permitir viajar, tener la posibilidad de dejar de trabajar más jóvenes. Y yo sé que suena difícil imaginarse cómo yo invirtiendo apenas $100 al mes voy a hacerme millonario, pero lo cierto es que la maravilla de esto es el interés compuesto. Miren, es así de simple. En el año 1 parece que es muy poquita plata, pero al 5.º año de estar invirtiendo, esa plata crece, sus inversiones van a crecer sobre toda la plata que tengan ahí, y año a año crecen sobre la nueva plata y sobre la nueva plata. En el año 10 y en el año 20 tienen un montón de dinero que creció gracias a invertir. Y aquí lo que tienen que saber es que su tiempo es el mejor aliado. Entonces, muchas veces nosotros subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo, porque ahora todo lo queremos inmediato, ¿no? Es como, uy, no, pero ¿cómo así? Yo tengo que comprar mi casa ya, antes de los 25, antes de los 30. No, vamos con paso a paso. Por supuesto, si tienes la oportunidad, qué maravilla. Pero lo importante aquí es pensar en el largo plazo, en el punto en que ustedes tengan, no sé, 30 y pico, 40 y pico, y puedan decir, puedo dejar de trabajar con calma porque a mis 20, a mis 20 y pico empecé a invertir. Y si son personas que están viendo este video y ya están en sus 40 y pico, nunca es tarde. El mejor momento para invertir es hoy. Este es un súper consejo que quiero que se lleven, y es: inviertan, empiecen a invertir, que vale mucho la pena. Aprender con propósito realmente se trata de entender que el conocimiento hoy en día es gratuito. Hoy con YouTube, con ChatGPT si quieren, con Cloud, con la inteligencia artificial pueden buscar, aprender, hacer, crear. Y eso es maravilloso. Hay herramientas de inteligencia artificial, pueden usar las finanzas personales, y esa mentalidad de aprendiz es lo que los va siempre a motivar a estar aprendiendo, a estar actualizándose. Son muy pocos los campos laborales que hoy no se ven afectados con la inteligencia artificial, y por eso siento que vale mucho la pena mencionarla aquí varias veces. Y es que siento que vale muchísimo la pena estar consiguiendo habilidades que hagan que en su trabajo ustedes destaquen. Algo muy básico, si todavía no se sienten tan listos para aprender cosas de inteligencia artificial, es el inglés, muchachos. Nunca va a pasar de moda. Las personas que saben otro idioma ganan mínimamente el doble que todos los demás. Entonces vale mucho la pena, por ejemplo, aprender un nuevo idioma. Pero realmente todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, herramientas, finanzas, les va a construir a ustedes un set de habilidades que les va a permitir conseguir mejores trabajos, que cuando los tengan sepan manejar muy bien la plata. Porque de nada sirve que ganen $10,000 al mes y que toda la plata se les vaya y no sepan dónde se está yendo su dinero y no estén creando patrimonio. Por eso hago este video, porque si se fijan es algo que todos podemos hacer, desde cualquier edad se puede empezar. Y hoy les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál ha sido su mejor inversión? ¿Cuándo van a empezar? Porque vale mucho la pena, muchachos. Si este video les gustó, les agradecería infinitamente que le den un me gusta, que revienten ese botón de me gusta y que se suscriban al canal. Aquí, como saben, les comparto herramientas de inteligencia artificial, les comparto de finanzas personales, de inversiones y de mi experiencia, de mis aprendizajes y cagadas, para que juntos compartamos aquí un montón. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.